Muy bien, vamos al tema de esta mañana, que lleva por título La segunda venida de Cristo, ¿responsables por la demora? Es una pregunta. ¿Será que nosotros somos culpables de la demora porque Cristo no ha venido todavía? ¿Será que nosotros tenemos algún papel que desempeñar en este glorioso evento? El himno que acabamos de cantar nos dice que el Señor va a venir. Vendrá el Señor, pero dice que nadie sabe la hora. Tú y yo, el Señor, en su infinita sabiduría y en su infinita misericordia, no nos ha dado la potestad de conocer el día y la hora de su segunda venida. Pero el Señor nos ha dejado algunas señales, algunas cosas que van a suceder antes de su segunda venida. Pero también el Señor encargó algo importante a nosotros que debemos hacer antes de su segunda venida. Pero en esta mañana puede que para algunos parezca que el título no tiene nada que ver con lo que su servidor va a estar presentando aquí, pero nos vamos a dar cuenta de que va conectado. Primeramente vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 18, y vamos a leer el versículo 22. Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 22 nos dice así. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. ¿Cuál es la característica principal para saber si una persona está hablando en nombre de Dios o no? ¿Cómo es que tú y yo podemos saber si esta persona es un profeta de parte de Dios o está hablando por su propia presunción o por su propia voluntad? Según lo que aquí nosotros acabamos de leer, un profeta, cuando habla en nombre de Dios, sus profecías tienen que ¿qué? Cumplirse. Si su profecía no se cumple, entonces esta persona es un falso profeta y no debemos tener temor de él. La palabra temor aquí no es miedo, sino sería seguir lo que está diciendo este profeta. Muchos teólogos, pastores, utilizan este texto aquí para confrontar, denunciar, desenmascarar a los falsos profetas. Quiero compartir con ustedes una cita que nosotros encontramos en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1. Esta cita fue escrita en el año de 1856. Y mire lo que nos dice acá la cita. Se me mostró el grupo que había asistido a la conferencia. El ángel dijo: algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las 7 últimas plagas. Algunos quedarán vivos y permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús. Esta cita fue escrita en el año de esta reunión, mejor hablando, ¿no? Se llevó a cabo en el año de 1856. La hermana White está mencionando que personas que estuvieron en esta reunión, se convertirían en ¿qué? Comida de gusano. Otros recibirían las 7 últimas plagas. Y otras personas estarían vivas para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ellos iban a ser testigos ocular, no conocerían la muerte para la segunda venida de Cristo, estarían con vida. Si nosotros hacemos una cuenta rápida aquí, del que hubo esta reunión hasta el año en que nosotros estamos, pasaron 196 años. ¿Cuántas de estas personas que estuvieron en esta reunión están con vida hoy? Nadie. Todos pasaron al descanso. Ahora la pregunta aquí es, ¿esta profecía se cumplió, sí o no? No se cumplió. ¿Esto quiere decir entonces que la hermana White es una falsa profetisa? No se me asuste, no estoy acá pasando a predicar herejías, ¿ok? Pero nosotros tenemos que analizar ahora
las profecías. Tenemos que analizar puntos muy importantes. Esta profecía aquí nos está hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesús, de los eventos que van a suceder antes de su segunda venida. Pero lo que la hermana White mencionó allí no pasó. Ahora, ¿dónde está el problema? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque muchos críticos, teólogos que critican el ministerio profético de la hermana White, utilizan esta cita para decir que ella no es una profeta de parte de Dios, porque ella profetizó algo y no se cumplió. Y Deuteronomio 18:22 dice que si el profeta habla algo y no sucede, el profeta no está hablando de parte de Dios, sino por su propia presunción, por su propia voluntad, lo está hablando y no se le debe seguir. Gracias a Dios, que Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado una infinidad de textos bíblicos que nos van a ayudar a comprender esta cita. Ponga mucha atención en lo que nosotros vamos a leer, en los textos que nosotros vamos a estar leyendo en el decorrer de este sermón, para que nos quede claro este punto aquí. Vayamos al libro de Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Versículo 7 al versículo 10. Jeremías capítulo 18, versículo 7 al versículo 10. ¿Todos encontraron? Nos dice así el texto. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Vamos a analizar estos pasajes aquí de una forma muy detenida y vamos a ver aquí algunos puntos muy importantes para nosotros. Si acabamos de leer Jeremías 18 del 7 al versículo 10. Pero ahora aquí para contextualizar, no solo para contextualizar, sino para que podamos entender mejor este pasaje, estos versículos, esos 3 versículos que acabamos de leer aquí. Vamos a volver al versículo 7 y leer solamente el versículo 7 de Jeremías capítulo 18. Jeremías capítulo 18, versículo 7. Hermana, por favor, ¿puedes volver a leer? En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Para que nos quede bien claro aquí, ¿quién es el que está hablando aquí? Para que no nos quede duda. ¿Quién es la persona que está hablando aquí? Wow, solo 2 personas aquí. ¿Es Dios o Jeremías? Es Dios por intermedio de Jeremías. ¿Qué es lo que Dios está prometiendo que va a hacer aquí? Dios va a arrancar, Dios va a destruir y derribar o disipar en algunas versiones. Entonces Dios está diciendo, en un momento lo que yo voy a hacer es esto. El que está hablando aquí es Dios. Él envía un mensaje a Jeremías y dice, mira, habla, pero tú vas a hablar a mi nombre. Soy yo el que está diciendo estas cosas y a las naciones yo les prometo esto. Voy a derribar, destruir. Es más, voy a destruir todo. Ahora veamos el versículo 8. Solamente el versículo 8 ahora. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles.
Mira que del versículo 7 al versículo 8 hay un cambio muy grande. En el versículo 7, arrancar, destruir, disipar, o sea, un mensaje de destrucción. Sin embargo, ahora en el versículo 8, Dios está diciendo, pero si las naciones hicieran ¿qué? Se arrepintieren de sus malos caminos, se abandonaren sus pecados, ¿qué es lo que Dios va a hacer? ¿Qué es lo que Dios no va a hacer? Destruir. Ahora pregunto, ¿Jeremías o Dios es mentiroso? En el versículo 7 él dice una cosa, en el versículo 8 él dice otra cosa. Esta profecía que nosotros podemos calificarla como que una profecía condicional. Dios está diciendo, lo que va a pasar es esto. Yo voy a arrancar, voy a destruir las naciones por la mala conducta de las naciones. Si Dios, aquí se terminara la profecía, entonces se acabó, no hay salvación para nadie. Sin embargo, Dios, como es un ser muy misericordioso, dice, pero si las naciones se convirtieren de sus malos caminos, lo que yo me arrepentiré de lo que había dicho que les iba a hacer. Continuando el versículo 9 y 10. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Mira que ahora aquí Dios, en el versículo 9, Dios hace una promesa de bien, de restaurar, de reedificar, de plantar. Sin embargo, Dios dice, pero yo también puedo volver atrás. Si ustedes vuelven a sus malos caminos, si ustedes vuelven a sus pecados, ¿qué era lo que Dios iba a volver a hacer? Lo que él dice en el versículo 7. Entonces podemos ver que el versículo 7 y el versículo 10 están conectados. Versículo 8 y versículo 9 hay un mensaje de restauración, transformación, conversión, arrepentimiento y abandono del pecado. Dios pone la condición. Si se arrepienten, se abandonan sus pecados, en vez de destruir, yo voy a restaurar. Versículo 7, versículo 10, si siguen en sus pecados, en sus malos caminos, lo que yo voy a hacer con ustedes, lo que va a pasar es esto. Entonces nosotros debemos entender algo, que en la Biblia, no es que la Biblia se va a contradecir, no es que un profeta va a hablar en contra del otro, no es que un versículo va a contradecir el otro, sino lo que nosotros debemos entender es que las profecías, ellas vienen acompañadas ¿de qué? De una condición. Dios da una condición. Si tú aceptas, entonces lo que Dios había prometido, lo que Dios había jurado hacer, Él no lo hace, tanto para bien como para mal. Eso es lo que nosotros debemos entender. Y eso es lo que muchas personas, cuando empiezan a estudiar la Biblia, algunos críticos, ellos ignoran que hay profecías que son profecías condicionales. Pregunto, ¿la segunda venida de Cristo es una profecía condicional, sí o no? No lo es. Cristo prometió que va a venir. Eso no es condicional. Ahora, ¿la salvación es condicional, sí o no? Sí. Eso sí es condicional. Cristo dijo que viene para buscar a su pueblo. ¿Cuántos aquí son el pueblo de Dios? Amén, gloria a Dios. Todos aquí somos el pueblo de Dios. Pero hay una condición que tú y yo tenemos que cumplir para que esta condición, para que la profecía se cumpla en nuestras vidas. Que Cristo va a venir. Quieras tú o no, creas tú o no, Cristo va a venir. Pero ahora, para que tú y yo nos salvemos, el Señor ha dicho, este es el paso. Si tú lo haces, si tú sigues lo que yo he establecido en mi palabra, lo que está allí, entonces te vas a salvar. No estoy predicando salvación por obras aquí.
Tú y yo somos salvos por gracia, pero tú y yo debemos demostrar que aceptamos la gracia de Cristo. Aquí el perdón de Dios y la restauración de Dios era una gracia, una dádiva de parte de Dios. Pero el pueblo debería aceptar esto. ¿Y cómo es que el pueblo iba a aceptar? Demostrando que ellos habían aceptado, cambiando su forma de vivir. Otra profecía, que a lo mejor a la mente de algunos aquí está viniendo esta profecía. Vayamos al libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 3, versículo 3 al versículo 4. Aquí la profecía a los ninivitas. Jonás, capítulo 3, versículo 3 al versículo 4, nos dice así. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Quién es el que entrega o manda el profeta Jonás a hacer esta profecía, anunciar esta profecía? Dios. Dios dice: levántate y anuncia, y dile a ellos que en 40 días yo destruiré a toda esta ciudad perversa. Esto fue un mensaje de parte de Dios. En 40 días toda esta ciudad será destruida. Entonces, ahora cuando llega el mensaje a oídos del pueblo, todos nosotros sabemos qué pasa. Versículos 5 y 6 del capítulo 3. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Noten que el arrepentimiento, ¿dónde empieza? ¿Por quiénes empieza? Empieza por el pueblo, no empieza por el rey de la ciudad. Empieza por el pueblo. El pueblo, en el momento que este mensaje llega a ellos reconocieron su pecado y entonces se humillaron ante Dios. Y ahora el pueblo, el clamor, la humillación del pueblo, el arrepentimiento del pueblo, llegó a oídos ¿de quién? Del mismo rey. Y ahora el rey también entiende la condición, acepta la profecía, acepta el mensaje, y ahora el rey proclama, desde los más poderosos hasta los más pequeños y los animales, el rey les propone ayuno. Los mismos animales entraron en este proceso de restauración. Los animales y el pueblo aceptaron el llamado, se humillaron ante la presencia de Dios, reconocieron su pecado. Pregunto, ¿cuándo Dios entrega el mensaje a Jonás? Dios había dicho a él que había condiciones, ¿sí o no? Dios le dije, entra y predica. Diles que yo voy a destruir la ciudad en 40 días. Dios no le dijo que había condición, pero Dios en su infinita sabiduría sabía que en este lapso de 40 días cosas podían suceder. Dios muy bien podría llegar y decir, ¿sabes qué? Anúnciales que hoy yo los visitaré y los destruiré por completo. Pero Dios pide, Dios le dice, anuncie que en 40 días. Y ahora estos 40 días sirvió con un solo propósito, que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo se humillara. Veamos el versículo 10 del capítulo 3, versículo 10 nos dice así.
Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Qué es lo que pasa en el corazón de Dios en el momento que el pueblo se convirtió, se humilló? Dios se arrepintió. Dios volvió atrás. Dios vuelve atrás de lo que le había dicho. Porque el pueblo completamente se humilló. Entonces, una profecía condicional. Pero aquí, ahora, mire, Dios se arrepintió. Pero ¿cuál es el sentimiento del profeta aquí? ¿Se enojó, sí o no? No, ahora me van a tener por mentiroso. Yo entré a toda la ciudad diciendo que iban a ser destruidos. Y no, mira cómo es el ser humano, ¿no? Él muy a gusto se sienta en el monte para ver que el fuego bajar del cielo. No, yo quiero ver, yo prediqué, Dios me dijo, predique, yo prediqué, ahora yo quiero ver el fruto de mi predicación. Quiero ver Dios destruir a la ciudad, quiero ver. Y él se enoja con Dios. Si tú me pides algo, ¿por qué tú vuelves atrás de lo que tú has dicho? Entonces podemos ver que aquí él no quería pasar por mentiroso. No, yo soy un profeta, anuncio acá, pues ahora se tiene que cumplir, porque ¿qué credibilidad voy a tener yo? ¿Qué van a pensar los demás? ¿Qué van a pensar las personas de mí? Entonces aquí vemos que esto también es una profecía condicional. Dios dijo, yo voy a destruir, en 40 días esta ciudad será destruida. Si el pueblo no se hubiera convertido aquí, entonces Dios, Él no hubiera vuelto atrás y hubiera destruido. Por ejemplo, acuérdense cuando estos 3 varones vienen para hablar con Abraham y que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hace Abraham? Intercede. Y él empieza, Señor, pero si hay tantos justos, no, si hay tantos no voy a destruir. Y no hay, fueron bajando, hasta llegar a un punto en que no había ningún justo. Es decir, si hubiera otra familia justa aparte de la familia de Lot, ¿Dios hubiera destruido Sodoma? No hubiera destruido. Entonces podemos ver que cuando Dios pone una profecía, Dios cuando le hace una profecía, prácticamente todas las profecías, ellas vienen con una condición. ¿Cuál es el propósito de la profecía? Que el pueblo vuelva de sus malos caminos. La profecía, el propósito no es destruir, sino restaurar. Ese es el propósito de la profecía. Entonces, es decir, cuando Dios envía un profeta, antes de enviar juicios y castigos, Dios siempre levanta una voz profética. Podemos ver en toda la Biblia, en todos los eventos grandes de la Biblia, si el pueblo se hubiera convertido, si el pueblo se hubiera humillado ante la presencia de Dios, Dios no hubiera hecho lo que le había dicho que iba a hacer. Entonces, la Biblia tiene profecías condicionales. No es porque una profecía no cumplió que el profeta es un falso profeta. Pero hay que entender algo muy importante. No solamente eso es un criterio para analizar si la persona es un verdadero o un falso profeta. Pero nosotros estamos analizando esto aquí porque nuestro propósito, nuestro enfoque es hablar de la segunda venida de Cristo. Vamos a ir avanzando. Vayamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6, versículo 2. Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y aquí vamos a ver otros puntos importantes. Éxodo capítulo 6, versículo 2 nos dice así. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Puede que al principio, puede que este texto no tenga mucho sentido, pero ahora en el decorrer de la explicación va a tener mucho sentido. Aquí el que está hablando con Moisés es Dios. Él se está presentando ante Moisés. Y el Señor aquí le está confiando, le está entregando una misión importante
a Moisés. ¿En qué consiste esta misión? Versículo 6 y versículo 8. Versículo 6 al versículo 8 del mismo capítulo nos dice así. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Miren que en todo el momento aquí Dios quiere dejar bien claro, bien específico, que esta promesa no viene de parte del hombre, sino que viene de parte de Él. ¿Cuál es la promesa que Dios está haciendo aquí? Que Él iba a sacar el pueblo ¿de dónde? De Egipto, de la esclavitud, de casa de servidumbre. ¿Y a dónde Dios los iba a llevar? A la tierra prometida, que emana leche y miel. ¿Cuántos hombres salieron de Egipto? Alrededor de 600,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Una gran multitud, un gran número de personas salieron de Egipto en dirección hacia ¿dónde? Hacia la tierra prometida. Pregunto, de los hombres que salieron de Egipto con la promesa que Dios les había hecho, ¿ellos entraron sí o no a la tierra prometida? Solamente 2 hombres entraron. Pero la promesa era clara, ¿sí o no? Era muy clara. Dios dijo, yo los voy a sacar de Egipto, voy a sacar de la esclavitud y los voy a llevar a la tierra que yo prometí a vuestros padres. Salieron allí a poco más de 1 millón de personas. De estos 1 millón de personas que fueron esclavos y que salieron de Egipto, solamente 2 hombres, Josué y Caleb, fueron los que entraron en la tierra prometida. Ahora la pregunta aquí es, ¿Dios mintió en su promesa? ¿Sí o no? Dios no mintió. Pero pregunto, ¿la promesa de Dios venía acompañada de condiciones, sí o no? Sí. Por supuesto que sí. Y Dios quería hacer un pacto con su pueblo, que ellos fueran sus hijos y que Él sería por Dios a ellos. Sería un Dios celoso, poderoso, que los iba a guardar, pero ellos tenían que hacer ¿qué? Guardar sus mandamientos, sus preceptos, sus leyes. Si el pueblo andase en los caminos de Dios, si el pueblo no se rebelara en contra del gobierno de Dios, Dios los conduciría hasta la tierra prometida. El pueblo estuvo así de entrar, muy cerca de poder entrar, pero lamentablemente por su rebelión, Dios los mandó 40 años de nuevo en el desierto. Volvieron al desierto. Y Dios prometió que los que habían salido de allá, de los que estuvieron en el desierto, de 20 años para arriba, nadie entraría. De los que salieron de Egipto, solo 2 hombres, ni siquiera Moisés y Aarón, entraron en la tierra prometida. Ni siquiera ellos 2 pudieron entrar. Moisés trató de negociar con Dios. Moisés trató de convencer a Dios de volver atrás de su sentencia. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Basta. Tú no vas a entrar. Tú no hiciste lo que yo te pedí. Yo te dije, hable a la roca. No te dije que la golpearas. Por el golpe que le dio, Dios no le permitió entrar. Pero claro que Dios tenía algo más glorioso para él. Dios tenía algo más grandioso para Moisés. Pero nosotros podemos ver entonces que aquí es una promesa. Dios hace una promesa.
Porque si yo voy a agarrar aquella cita que acabamos de leer, que leímos al inicio, Testimonios para la Iglesia, agarrar esta cita, no, ya ves, no se puede confiar, no es una profecía de parte de Dios, porque mira acá, se equivocó, no cumplió, entonces yo tengo que agarrar toda la Biblia, y de igual manera, ¿sabes qué? Yo no creo en ningún profeta más de la Biblia. Porque uno profetizó que la ciudad sería destruida a los 40 días, no pasó nada. El otro anunció que el pueblo iba a entrar en la Canaán terrenal. Solo 2 entraron, los demás todos murieron en el desierto. Hay una infinidad, Jeremías que Dios iba a destruir, que después no va a destruir. Entonces, o sea, pero tú y yo debemos entender, que quede claro para nosotros, que todas las profecías de la Biblia tienen condiciones. Veamos otra profecía, otra promesa con condición. Para que ustedes, si quieren después en su casa, con tiempo, leer los que entraron allí. Números capítulo 14, versículo 26 al versículo 34. Ahí habla clarito por qué es que el pueblo no entró y quiénes sí fueron los que pudieron entrar. Después lea Números 14, 26 al 34 y va a estar bien claro para todos. Vayamos a 1 de Samuel, vamos a ver otra promesa que Dios ha hecho. 1 de Samuel, gracias. 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30 al versículo 31. ¿Ya lo encontraron? 1 de Samuel 2, 30 al 31. Nos dice así. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice así: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí, vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Esta promesa Dios está haciendo con Elí, la casa, la familia de Elí. Y la promesa que Dios estaba haciendo, una promesa eterna o perpetua. Pero pregunto, ¿esta promesa se cumplió? No se cumplió. Porque esta promesa que Dios le había hecho, ella venía acompañada ¿de qué? De condiciones que ellos tenían que seguir. Nosotros podemos ir, y es otra cosa que muchos críticos utilizan, ¿no? Principalmente en los libros de Levítico. Cuando Dios dice, es un pacto eterno que estoy haciendo con la casa de Israel. Celebraréis estas fiestas eternamente. Es un pacto eterno que voy a hacer con ustedes para que celebren las fiestas y todo eso. Y la gente dice, ¿ya ves? ¿Cómo que me van a decir si es eterno? ¿Cuántos aquí celebran las fiestas? ¿Cuántos aquí hacen sacrificios? ¿Y cuántos? ¿Ya ves? Entonces, ¿cómo que me van a decir que es algo eterno? Hay que entender que los pactos, profecías y promesas que Dios hace, ellas vienen con condiciones. Pero hay algo que tú y yo debemos entender de este texto. La promesa que Dios le había hecho, la alianza que Dios quería hacer con la casa de Elí, venía con condiciones, iba a ser algo eterno, pero por su rebelión, por su pecado, no se cumplió. Pero después Dios le dice que en tu casa, en tu descendencia no habrá viejez. Pregunto, ¿eso se cumplió literalmente, sí o no? Esto sí se cumplió. Eso se cumplió. Se murió el papá, se murió los 2 hijos, se cumplió. Entonces es decir, que ahora nosotros estamos viendo que la consecuencia que viene y se cumple la consecuencia. Si no se cumple la promesa, la consecuencia se cumple. Dios prometió que los iba a llevar a la Canaán terrena, a la tierra prometida. Pero después Dios juró al pueblo que ninguno de ellos iban a entrar por culpa de sus rebeliones, por culpa de sus transgresiones y sus pecados. Esto sí se cumplió. Entonces es decir, que las promesas que Dios hace, ellas vienen con condiciones, pero se cumple.
De igual manera, vuelvo a volver a este punto del tema de la salvación. Dios ha hecho la promesa de la salvación, pero viene con condiciones. El que se prepare, este será salvo. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que se desanime, el que abandone el camino, ¿qué pasará con él? Estará perdido. En nuestra lectura bíblica habla del siervo fiel. ¿Qué es lo que Dios pide al siervo fiel? Que dé el alimento a su debido tiempo. Pero ¿qué es lo que hace el siervo malo? Mi Señor tarda en venir y no cumple con la misión que su Señor le confió. Ahora pregunto, tenemos dos siervos aquí. La promesa para los dos fue igual. Sin embargo, ¿los dos recibieron la misma recompensa? No. El siervo prudente, ¿qué pasa con él? Recibe el galardón, la recompensa. Pero el siervo imprudente, el siervo infiel, ¿qué pasa con él? Es lanzando a las tinieblas, es destruido. Entonces nosotros podemos ver la promesa, la profecía de Dios sigue, pero ella tiene una condición y tiene dos fines. O la promesa que Dios hizo, o la sentencia que Dios también prometió. Estamos viendo con Elí, estamos viendo con el pueblo que salió de Egipto, estamos viendo con Jeremías, si el pueblo se convierte, yo voy a restaurar, pero si el pueblo sigue en sus pecados, voy a destruir. Vemos con el pueblo, los ninivitas, si el pueblo no se hubiera humillado, Dios hubiera destruido. Entonces nosotros estamos viendo, no es que el profeta es falso, no es que el profeta está mintiendo. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí, no es que el profeta es falso, sino que hay condiciones. Si el pueblo cumple con las condiciones, entonces la promesa de Dios se cumplirá. Vayamos a 2 de Pedro, un texto muy conocido. Muchas veces utilizamos este texto cuando estamos hablando de la segunda venida de Cristo. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos dice así. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muy bien, entonces aquí nosotros estamos viendo que el Señor no tarda su promesa como algunos, como el mal siervo la tiene por tardanza. El mal siervo, mi Señor tarda en venir. Mi Señor no va a venir para mi generación, no va a venir para mi época. Pero ¿cómo tiene que ser la vida del siervo prudente? Eso nosotros encontramos en el versículo 12 del mismo capítulo, 2 de Pedro 3, versículo 12. Y nos dice así. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pedro ven diciendo que debemos estar esperando. ¿Y qué más? ¿Qué más, hermanos? Apresurando. Eso es lo que hace el buen siervo. La palabra esperar aquí se puede aplicar también como expectativa. El buen siervo está en la expectativa, está aguardando, anhelando, deseando la venida de su Señor, pero también él se empeña en algo más, que es apresurar la venida de su Señor. Esto es lo que el Señor espera del siervo prudente. De allí viene la pregunta: ¿somos responsables por la demora? El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que el Señor está siendo paciente, misericordioso ¿con quiénes? Con aquellos que todavía no se han preparado. Es decir, ahora tú y yo debemos analizar. Tú y yo nos encajamos en cuál grupo aquí, del versículo 9
que todavía no está preparado y el Señor es misericordioso y está esperando, o el versículo 12, del siervo prudente que espera la segunda venida de su Señor, pero que también quiere apresurar la venida de su Señor. En cortas palabras, Cristo, Él está esperando algo importante, que tú y yo asumamos la responsabilidad que como siervos tenemos de la segunda venida de Cristo. Ahora vamos a quiero compartir con ustedes un par de citas del Espíritu de Profecía que nos habla en cuanto a la segunda venida de Cristo. Y nos dice así: los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos, pero ¿ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debiera recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Aquí está, esta declaración, hermano White dice en el año de 1883. Y ella misma reconoce, o sea, los ángeles lo están, cuando presentan la venida de Cristo, presentan como si fuera algo como pronto. Es corto. El Señor quiere venir pronto. ¿Falló la promesa de Dios? En ninguna manera. No ha fallado la promesa. Lo que tú y yo debemos entender es que las promesas de Dios son ¿qué? Condicionales. ¿Era el deseo de Dios que el pueblo estuviera 40 años en el desierto? Nunca fue el propósito de Dios. Pero ¿por qué el pueblo tuvo que ir al desierto 40 años? Porque no estaban preparados para entrar en la tierra prometida. Es el propósito de Dios que nosotros hubiéramos llegado hasta 2025. Nunca fue el propósito de Dios. Nunca fue el plan de Dios. Pero lamentablemente en veces Dios, Él tiene que adaptar su plan porque todavía aquellos que Él quiere venir no están preparados. Por amor, misericordia a nosotros, el Señor tiene que adaptar su plan. Entonces el Señor pone condiciones. Mira, yo quiero ir pronto, pero yo veo que ustedes todavía no están listos. Y entonces el Señor empieza a enviar mensajes, a enviar señales para despertar a su pueblo de la condición en que se encuentran. Veamos la siguiente cita que también se encuentra en el libro Eventos de los Últimos Días. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Mira acá, mis hermanos, ahora un par de años más adelante, 1901, ahora la hermana White hace esta declaración. Que por amor a nuestro Señor, tú y yo no debemos seguir haciendo ¿qué? Añadiendo pecado sobre nuestras vidas. Entonces, es decir, que el Señor, Él nos está pidiendo, el Señor quiere venir. Su promesa no ha fallado. No debemos culpar a Dios, sino entender que los culpables, los responsables de la tardanza, somos nosotros mismos. ¿Quién está fallando? No es la promesa de Dios, sino los que están fallando son aquellos que Dios hizo la promesa, tú y yo. Y tú y yo no debemos, como el mal siervo, seguir añadiendo pecado, porque hay que entender que la misericordia de Dios tiene un límite. Llega un momento en que Dios ya, mi espíritu no contenderá más con el ser humano. Llegará un momento en que Dios dice, ¿sabes qué? Basta. El que es santo, santifíquese todavía.
Y el que es limpio, límpiese, purifíquese todavía. Pero el que no se preparó, se acabó, porque aquí yo vengo pronto. El Señor, dentro de pronto, no sabemos cuándo, pero el Señor va a hacer, porque el Señor no va a seguir esperando un pueblo que se está burlando de su misericordia. Un pueblo que no se está preparando y no está ayudando a otros a prepararse. Veamos otra declaración de la hermana White en el año de 1868, está en el libro Evangelismo. La larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia, porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. ¿Por qué es que Dios está postergando su venida? ¿Por qué tú y yo seguimos aquí todavía? Por la misericordia de Dios, que Él no quiere que su pueblo, ¿qué? Se pierda. Ese es el único motivo por el cual el Señor no ha venido todavía. Porque lamentablemente, tú y yo estamos fallando. Lamentablemente no estamos viviendo en armonía con la esperanza que hay en nuestro corazón, o que decimos que hay en nuestros corazones. El pueblo de Dios, si el Señor viniera, muchos estarían ¿qué? Perdidos. Es algo para ponernos a pensar. Veamos otra declaración de la hermana White en el año 1900. También está en el libro Evangelismo. Si el propósito de Dios de dar al mundo el mensaje de misericordia hubiese sido llevado a cabo por su pueblo, Cristo habría venido ya a la tierra y los santos habrían recibido su bienvenida en la ciudad de Dios. El motivo aquí dicen, si el pueblo de Dios hubiera cumplido con la predicación del Evangelio, Cristo ya hubiera venido. Mateo 24, 14. Y este Evangelio del reino será predicado en todo el mundo por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. El texto no está diciendo que todo el mundo se va a convertir al cristianismo. No está diciendo eso. El texto está diciendo que el mundo tiene que escuchar este Evangelio. Si nosotros no vamos a abrir, si vamos a Apocalipsis capítulo 14, nosotros encontremos que el último mensaje de amonestación tiene que ser anunciado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El Señor no ha venido porque hay personas que probablemente aceptarían el Evangelio, pero aquellos que tienen el Evangelio no lo están haciendo, no lo están anunciando. Por esto es uno de los motivos por el cual el Señor todavía no ha venido. Siguiente cita también se encuentra en el libro Evangelismo. Si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios que abría el camino, y si lo hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Ahí está. ¿Cuántos quieren ver a Cristo venir en las nubes del cielo con poder y gloria? Amén. Ese es el secreto. Mientras tú y yo no hagamos esto, es más, voy a decir algo que es para que nos despertemos. Si tú y yo no hacemos esto, Dios levantará otro pueblo. Nadie
es indispensable en la obra de Dios, empezando por el que vos habla. Nadie es indispensable. No creas que Dios te va a esperar eternamente. No creas que Dios va a estar esperando que tú y yo sigamos en la lucha. No creas esto. Llegará un momento en que Dios va a decir, ¿sabes qué? Basta, mi paciencia se acabó. Así como Dios dijo a Eli, ¿sabes qué, Eli? Se acabó la misericordia, se acabó mi paciencia. Hoy rompo mi pacto contigo y con tu casa. A partir de hoy se acabó. Así como el pueblo judío, que Dios rompió el velo y se acabó. La salvación ahora pasa para todo el mundo, para el pueblo gentil también. Ya no somos el pueblo peculiar y apartado. Si no van a cumplir con la misión, yo voy a buscar un pueblo, personas que sí quieran cumplir con la misión. ¿Sabe lo más triste, hermanos? Que va a llegar un momento que cuando Dios diga esto, muchos, ahí sí vamos a querer levantar para predicar. No, Señor, dame una última oportunidad, ahora sí lo voy a tomar las cosas en serio, ahora sí yo lo voy a hacer. Y Dios va a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Así como había muchos golpeando la puerta del arca, gritando, clamando a Noé que abriera la puerta para que ellos entraran, porque ahora sí ellos creían en el diluvio, en los últimos días, van a haber muchos adventistas del séptimo día. Entonces, sí, Señor, a mí no me gustaba mucho porque por el calor, Señor, por el frío, es que a mí no me gustaba, Señor, porque yo no estaba de acuerdo con las cosas de la iglesia, entonces yo no quería hacer, Señor, pero ¿sabes qué, Señor? Ya todo eso se terminó, ahora sí lo voy a hacer. Y Dios va a decir, hijo mío, apártate de mí, yo no te conozco. Yo no te conozco. ¿Sabes qué? No pierdas tu tiempo. No pierdas su tiempo porque yo ya tengo a los míos que están haciendo mi obra. Te di la oportunidad, te di una vida entera para que tú lo hicieras y no lo quisiste hacer. Ponías excusas tras excusas. Tú me rechazaste antes, ahora quien te rechaza soy yo. Veamos la siguiente cita. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. ¿Quieres una promesa más bonita que esa? Está a tu alcance, está a mi alcance apresurar la venida de Cristo. Está a nuestro alcance, hermanos. Ahora la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros? El Señor dijo, el Señor quiere venir pronto. El Señor, ¿sabes qué, hijo? Ahí está a tu alcance, que este mundo de pecado se termine. La última cita. Todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿Qué frutos es el que tú y yo estamos produciendo? ¿Cuál es el fruto que nosotros estamos dando? Porque hay que entender algo, que quede algo bien claro para todos nosotros. Hay un fruto que es para la eternidad. Los dos frutos es para la eternidad. Los dos frutos que tú y yo estamos produciendo ahora, hoy, es para la eternidad. Pero hay un fruto que es para la vida eterna. Y hay otro fruto que es para la muerte y destrucción eterna. ¿Cuál es el fruto que tu vida está produciendo?
¿Cuál es el fruto que tú como persona, como cristiano, como miembro de esta iglesia, está dando? Todos nosotros tenemos una responsabilidad. Todos nosotros tenemos un deber. Y todos nosotros vamos a tener una cosecha. Queramos nosotros o no, nos guste o no, todos nosotros vamos a tener una cosecha. Y la pregunta es, ¿cuál es la semilla que estoy sembrando? ¿Del lado de quién estoy? Esa es la pregunta que cada quien tiene que hacer. Para terminar, vamos a abrir nuestras Biblias en Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2. Versículo 13. ¿Todos encontraron? Nos dice así. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos tienen esta bendita esperanza en su corazón? ¿Cuántos aquí quieren ser responsables, participar de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Eso no es un compromiso con el hombre, es un compromiso con Dios. Porque nosotros debemos tener algo en mente. Cada amén que nosotros decimos, la palabra amén quiere decir ¿qué? Así sea. Cada amén que yo pronuncio dentro de la iglesia es una promesa que yo estoy haciendo a Dios y los ángeles lo están anotando. Si estoy haciendo de labios fingidos, mejor no hacerlo. Pero el Señor desea, anhela que cada uno de nosotros participemos en apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros aquí queremos dejar de ser responsables por la demora de nuestro Señor Jesucristo? Amén. Yo creo que todos nosotros aquí sabemos que somos responsables por la tardanza y que ya no queremos seguir siendo más participantes o responsables de esta demora. El Señor tiene un lugar para cada uno de nosotros en su santa obra. Amén. Ustedes escucharon aquel llamado que hizo el hermano. Él hizo un llamado para la obra misionera. Hay una infinidad de campos, no solamente tocar puertas, no solamente estudio bíblico. Hay una infinidad de cosas que tú y yo podemos hacer en la obra de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Todo, sí o no? Ahora la pregunta es, ¿qué tú estás haciendo para Dios? ¿Cómo estás retribuyendo a Dios el inmenso, enorme sacrificio que el Señor ha hecho por ti? Entonces, mis queridos hermanos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, es nuestra misión apresurar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que esto sea nuestro deseo, nuestra oración y nuestro propósito de vida. Que el Señor les bendiga y les guarde. Este es mi deseo, mi oración. Los invito a que nos pongamos de rodillas para terminar con oración. Amado y santo Dios, en este momento, Señor, pedimos perdón porque somos responsables, porque Cristo todavía no ha venido. Tenemos nuestra parcela de culpa, muchas veces, Señor, por nuestro desánimo, por nuestra pereza y hasta mismo por nuestra mundanalidad. No hemos, Señor, empleado nuestros talentos en la predicación de este santo evangelio. Y por eso, Señor, queremos pedir perdón en esta hora. Y pedir también que tú nos ayudes, Padre. Que tú nos des de tu Santo Espíritu para que nosotros podamos salir y anunciar a los cuatro cantos de este planeta, de este mundo, la segunda venida de nuestro Señor. Que nos preparemos, Señor, y que ayudemos a otros a prepararse para este glorioso encuentro. Que esta sea una esperanza en nuestros corazones. Que aguardemos y apresuremos la venida de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor, porque tú has llamado a seres finitos y pecadores, seres indignos, para contribuir en tu santa obra. Y ayúdanos, Padre, porque sin ti no podemos hacer nada.
Todas esas bendiciones que nosotros pedimos y ya te agradecemos. Y esta oración hacemos en los méritos de Cristo Jesús. Amén.